Mi hijo me escribió: no esperes que cuide de ti cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Yo le respondí con toda la calma del mundo: está bien. Y al día siguiente cambié mi testamento. Cuando se enteró de lo que había hecho, entró en mi casa hecho una furia. Me alegra que estés aquí conmigo. Por favor, dale like a este video, escucha mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Así sabré hasta dónde ha viajado mi historia. Pasé 32 años construyendo una vida de la que me sentía orgulloso. Mi esposa, Raquel, y yo criamos a nuestro hijo, Daniel, en una casa modesta pero cómoda en las afueras de Guadalajara. No éramos ricos, pero éramos prudentes. Ahorrábamos, invertíamos con cuidado, pagamos la hipoteca antes de tiempo. Cuando Raquel falleció hace 5 años, de un infarto fulminante, heredé todo lo que habíamos construido juntos: la casa, su pensión, nuestras inversiones. No era una fortuna descomunal, pero sí suficiente para vivir con tranquilidad y, quizá, dejar algo significativo cuando yo faltara. Daniel siempre había sido un buen hijo, o eso creía yo. Llamaba con regularidad, venía a verme en las fiestas, traía a su esposa, Lucía, y a sus 2 hijos. Hacíamos comidas los domingos, celebrábamos cumpleaños. Yo los ayudaba cuando podía, cuidando a los niños, haciendo alguna que otra transferencia cuando necesitaban un techo nuevo o cuando el coche de Lucía se averiaba. ¿Estaba siendo un abuelo o estaba siendo utilizado? En aquel entonces no me hacía esa pregunta. La primera grieta apareció hace 6 meses. Daniel llamó con la voz tensa, al borde del colapso. Necesitaban $15,000, dijo, para gastos médicos. La madre de Lucía tenía cáncer y el seguro no cubría ciertos tratamientos. No lo dudé ni un segundo. Transferí el dinero al día siguiente, pero algo se me quedó clavado en la cabeza. En la siguiente comida, pregunté con toda naturalidad cómo seguía la madre de Lucía, cómo iba la recuperación. Ella me miró confundida y respondió: ¿recuperarse de qué? Daniel intervino rápido, diciendo que yo había entendido mal, que eran tratamientos preventivos. Pero el daño ya estaba hecho. Vi la mentira en sus ojos. Empecé a prestar atención de verdad. Noté cómo se endurecía la expresión de Lucía cuando mencionaba mi portafolio de inversiones. Cómo Daniel desviaba la conversación hacia mis planes para el futuro. Los comentarios casuales sobre que quizá era hora de pensar en una residencia. Te estás haciendo mayor, papá. ¿No sería más fácil para ti? Yo tenía 71 años y salía a correr 5 kilómetros todas las mañanas. ¿Con qué exactamente necesitaba ayuda? Entonces, llegó el mensaje que lo cambió todo. Estaba tomando café en la cocina, con la luz de la mañana entrando por las ventanas que Raquel había instalado con sus propias manos, cuando sonó mi teléfono. Era Daniel. Sonreí, pensando que sería una foto de mis nietos. En cambio, leí esas palabras que sentí como una bofetada. No esperes que cuide de ti cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Me temblaron las manos. Lo leí una y otra vez. No había contexto, ninguna discusión previa. Hacía apenas 3 días habíamos cenado juntos y todo parecía normal. ¿Qué había desencadenado aquello? ¿O ese resentimiento llevaba años cocinándose en silencio detrás de sonrisas bonitas y visitas navideñas? Me quedé sentado casi 1 hora, viendo cómo el café se enfriaba en la taza. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Suplicando? ¿Pidiendo perdón por ser una carga que ni siquiera había pedido ser? ¿Defendiéndome de acusaciones que no entendía? No iba a hacer nada de eso. Respiré hondo, enderecé la espalda como a Raquel le gustaba verme hacer y escribí 2 palabras. Está bien. Solo eso. Nada más. Pulsé enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. El corazón me latía con fuerza, pero las manos ya no me temblaban. Si Daniel quería trazar esa línea en la arena, yo la respetaría. Pero el respeto funciona en las 2 direcciones, ¿no? Aquella misma tarde llamé a mi abogado, Tomás Herrera.
Habíamos trabajado juntos cuando murió Raquel, actualizando mi testamento y organizando la herencia. Tomás, le dije cuando contestó, necesito revisar mi testamento. ¿Puedes hacerme un hueco esta semana? Por supuesto, Claudio. ¿Está todo bien? Todo está perfectamente claro, respondí. Y lo estaba, por primera vez en meses, quizá en años. Vi mi situación con una claridad absoluta. No iba a ser el plan de jubilación de nadie, ni el premio mayor de nadie. Si Daniel tenía su propia vida y su propia familia, entonces yo tenía mi propia vida y mi propio legado que decidir. Pasé los 2 días siguientes pensando con calma qué quería hacer. ¿Quién merecía realmente lo que había construido en toda una vida? La respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. Escribí notas, hice listas, investigué fundaciones y organizaciones. Cuando entré en la oficina de Tomás aquel jueves por la mañana, sabía exactamente lo que quería. Lo que no sabía era que Daniel aún tenía acceso a uno de mis estados de cuenta a través de una vieja cuenta mancomunada que habíamos abierto años atrás, por si acaso. Tampoco sabía que la consultaba con regularidad, ni que vería el pago a Despacho Jurídico Herrera Inasociados, ni hasta dónde estaría dispuesto a llegar cuando se enterara de lo que había hecho. La reunión con Tomás no duró ni 1 hora. No me juzgó, no cuestionó mis decisiones. Simplemente escuchó, tomó notas y prometió tener los nuevos documentos listos para firma en 1 semana. Al salir de su despacho me sentí más ligero que en meses. Eso era la libertad. Poder elegir tu propio camino incluso al morir. Volví a casa por las mismas calles de siempre, pasando por el parque donde había empujado a Daniel en los columpios, por la heladería donde celebramos su graduación. Los recuerdos ya no dolían. Simplemente existían, separados de la realidad presente. La gente cambia. Las relaciones evolucionan. A veces se vuelven más fuertes. Otras veces revelan que estaban construidas sobre cimientos menos sólidos de lo que creíamos. En casa me preparé la comida e intenté seguir mi rutina, pero la mente volvía una y otra vez a aquel mensaje. No esperes que cuide de ti cuando seas viejo. La crueldad de esa frase seguía escociendo. Sin embargo, debajo del dolor, empezó a crecer otra cosa. Curiosidad. ¿Qué lo había impulsado realmente? ¿Qué quería en el fondo? Saqué mis registros financieros y empecé a revisarlos con ojos nuevos. Ahí estaban los $15,000 para el tratamiento de la madre de Lucía, otros $5,000 de hace 2 años para un supuesto fondo de emergencia familiar que terminó siendo unas vacaciones. 3,000 aquí, 7,000 allá. Cantidades lo bastante pequeñas como para no cuestionarlas en su momento. Nunca las había sumado. Pero ahora, al verlas todas juntas, el patrón era innegable. En 4 años les había dado más de $47,000. ¿Había servido realmente para lo que decían? ¿O había estado financiando su estilo de vida mientras esperaban el verdadero premio? ¿Mi muerte? Sonó mi teléfono. Daniel. Se me encogió el estómago. Dejé que sonara 2, 3 veces antes de contestar. Hola, papá. Su voz estaba tensa. Tenemos que hablar. ¿De qué, hijo? Respondí con tono neutral, agradable. De tu reunión con el abogado. ¿Qué estás haciendo? Así que ya lo sabía. La vieja cuenta conjunta, claro. Había olvidado aquel seguro que habíamos creado cuando Raquel enfermó, por si Daniel necesitaba ayudarme con pagos en una emergencia. Siempre había querido cancelarla después de la muerte de mi esposa, pero lo fui dejando. Había sido un descuido. No volvería a cometer ese error. Solo estoy actualizando unos documentos, dije. Cosas de planificación de patrimonio. Nada de qué preocuparse. ¿Nada? Papá, no puedes cambiar tu testamento sin hablarlo conmigo. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿No puedo? Es mi testamento, Daniel. Mis bienes para repartir como yo decida. Después de todo lo que he hecho por ti, de todo el tiempo que he pasado cuidando de ti. Estuve a punto de reírme. ¿Cuidar de mí? Daniel, vivo solo. Administro mi casa, mis finanzas y mi vida.
¿De qué exactamente te has encargado tú? ¿Sabes a qué me refiero? Soy tu hijo, soy familia. Sí, dije en voz baja, lo eres, y la familia no manda mensajes diciendo a su padre mayor que no espere apoyo ni cuidado. Silencio. Luego murmuró, estaba enfadado. No quise decir, claro que lo quisiste decir, lo interrumpí. Y yo estoy respetando tus deseos. Tú tienes tu propia vida y tu familia. Yo tengo la mía. Papá, no hagas esto. No seas terco. Terco. Me llamó terco y poco después añadiría otras palabras peores. Cerré los ojos y conté hasta 5. Tengo que dejarte, Daniel. Tengo una cita. ¿Papá? Colgué. Las manos me temblaban otra vez, pero no de miedo, de rabia. De darme cuenta de que llevaba años siendo manipulado por alguien a quien había criado, amado y por quien había sacrificado tanto. ¿Cuánto tiempo había sido para él algo más que una cuenta bancaria con pulso? Necesitaba un plan. No solo actualizar el testamento. Eso ya estaba en marcha. Tenía que protegerme, blindar mis bienes y asegurarme de que nadie pudiera impugnar mis decisiones. Tomás me había mencionado alguna vez los fideicomisos en vida, las transferencias irrevocables. Tenía que entender bien mis opciones y sobre todo qué tipo de enemigo tenía delante. Pasé la noche investigando. Abuso financiero a personas mayores, influencia indebida, litigios por herencias. Las historias que encontré eran escalofriantes. Hijos vaciando las cuentas de sus padres, falsificando documentos, incluso acelerando su muerte para cobrar una herencia antes. ¿Sería mi propio hijo capaz de algo así? No quería creerlo, pero aquel mensaje seguía en mi teléfono, como una prueba que no podía ignorar. Me había mostrado quién era. Yo tenía que creerle. Para medianoche ya tenía esbozado un plan, documentarlo todo, guardar registros, construir un caso si hiciera falta y hacer cambios estratégicos para proteger lo mío y destinarlo a personas y causas que realmente lo merecieran. A la mañana siguiente, volví a la oficina de Tomás con una determinación nueva. Quiero constituir un fideicomiso en vida, le dije, y quiero transferir ahí mis principales activos de inmediato. Tomás se recostó en la silla, mirándome por encima de las gafas. Claudio, es un paso importante. Una vez que los bienes estén en un fideicomiso irrevocable, no podrás disponer de ellos con la misma libertad. ¿Estás seguro? Tengo 71 años, Tomás. Cuento con una pensión, la seguridad social y más que suficiente en mi cuenta corriente para vivir bien durante muchos años. La casa, las inversiones. No necesito tenerlas líquidas, necesito tenerlas protegidas. Él asintió despacio. ¿Protegidas de quién? De cualquiera que intente decir que estoy loco o manipulado cuando haya dejado claras mis últimas voluntades. Lo miré a los ojos. De mi hijo. Por fin lo dije en voz alta. La verdad que llevaba días rodeando sin querer nombrar. Tomás no pareció sorprendido. Prepararé los documentos, dijo. Pero Claudio, esto llevará algo de tiempo. Y si Daniel tiene acceso a tu información financiera, cierro esa cuenta hoy mismo, abriré una nueva en otro banco, no volverá a haber un solo movimiento. Bien, pero prepárate. Cuando vea las transferencias al fideicomiso, sabrá que algo importante ha pasado. Que lo sepa, contesté. No me escondo, solo protejo lo que es mío. Salí del despacho de Tomás y fui directamente al banco donde Raquel y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante 30 años. Cerré la cuenta mancomunada con Daniel, abrí una nueva solo a mi nombre y pedí que trasladaran allí todos mis pagos automáticos. La directora, a la que conocía desde hacía años, hizo los trámites con eficacia, pero me miró con cierta preocupación. «Señor Morales, ¿está todo bien? No es habitual cerrar cuentas así». «Todo está bien», sonreí. «Solo estoy simplificando mis finanzas». Ella no pareció convencida. Para el jueves de esa misma semana, los documentos del fideicomiso estaban listos. Tomás trabajó rápido y agradecí su discreción.
El fideicomiso en vida de Claudio Morales pasaría a ser titular de mi casa, mis inversiones y mis ahorros. Todo excepto la cuenta corriente que necesitaba para gastos diarios. Los beneficiarios los elegí con cuidado. Un fondo de becas en la universidad donde había estudiado Raquel, el refugio de animales donde adoptamos a nuestro perro Max, el hospital infantil de la ciudad y un pequeño legado para mi sobrina Carla, que siempre se había mantenido en contacto sin pedirme jamás nada. El nombre de Daniel no aparecía en ningún sitio. Firmé los papeles en el despacho de Tomás, con su asistente y su secretaria como testigos. Cuando terminamos, Tomás me estrechó la mano. Las transferencias tardarán alrededor de una semana. Después de eso, estos bienes quedan bloqueados. No podrás cambiar los beneficiarios sin deshacer todo el fideicomiso. Lo entiendo, dije. Es exactamente lo que quiero. Gracias, Tomás. Aquella noche Daniel volvió a llamar. No respondí. Llamó 3 veces más. A la quinta, por fin contesté. ¿Dónde has estado?, me soltó con un tono cargado de ansiedad. Llevo días intentando hablar contigo. He estado ocupado, respondí con calma. ¿Qué necesitas, Daniel? ¿Qué necesito? Papá, tu cuenta del banco ha desaparecido. Intenté entrar para revisar tus finanzas y ya no existe. Así que me estaba vigilando con regularidad. Aquello me dolió como un golpe físico, no solo el control, sino el descaro. La cerré, dije. Era hora de reorganizar mis cuentas. ¿Reorganizar? Papá, ¿qué está pasando? Primero el abogado, ahora esto. ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? ¿Estaba enfermo? Esa preocupación, hace una semana, me habría enternecido. Ahora solo escuchaba el miedo que se escondía detrás. Miedo a que la herencia se le estuviera escapando de las manos. Estoy perfectamente bien, Daniel. Solo estoy poniendo mis cosas en orden. Es lo que hace un adulto responsable. Estás actuando paranoico, papá, insistió. ¿Quién te está llenando la cabeza? ¿Quién te está diciendo cosas de mí? La única persona que me dijo algo sobre ti fuiste tú mismo, contesté en voz baja. ¿Te acuerdas? No esperes que cuide de ti cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Te dije que fue por estrés. No lo sentía de verdad. Claro que lo sentías, y yo estoy respetando tus límites. No quieres la responsabilidad de cuidar de mí. Perfecto. Eso también significa que no tendrás los beneficios. ¿Qué beneficios? ¿De qué hablas? Buenas noches, Daniel. Colgué antes de escuchar su respuesta. Ya no me temblaban las manos. El corazón no se disparaba. Me sentía sereno, lúcido. Por primera vez en mis 71 años, me estaba poniendo a mí mismo en primer lugar. Y se sentía como salir a la superficie después de estar demasiado tiempo bajo el agua. 2 días después, un sábado por la mañana, estaba en el jardín podando mis rosales cuando escuché un coche frenar en seco en la entrada. Una puerta se cerró de golpe. Pasos rápidos fueron acercándose. No tuve tiempo ni de incorporarme cuando Daniel entró por la verja del jardín, rojo de rabia. ¿Se puede saber qué demonios has hecho?, gritó. Dejé las tijeras con cuidado y lo miré. Baja la voz. Los vecinos pueden oírte. Me da igual los vecinos. Acabo de hablar con el banco. Me dijeron que has transferido casi todo. Todo, papá. ¿Dónde está ese dinero? En un fideicomiso, y no es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Se acercó más, imponiéndose. Ese dinero se suponía que iba a ser mío. Mamá trabajó toda su vida para eso. Mamá trabajó toda su vida para nosotros, lo corregí. Para nuestra familia, para nuestra vida juntos. Ella ya no está. Y ahora es mi dinero, mío, para hacer con él lo que considere. No puedes hacer esto. Voy a impugnarlo. Demostraré que no estás en tus cabales. Entonces me incorporé, mirándolo a los ojos. Inténtalo. Tengo informes médicos que demuestran que estoy en perfecto estado. Tengo testigos de que mis decisiones son conscientes. Tengo documentación de cada paso que he dado. ¿Tú qué tienes, Daniel?
Un mensaje donde me dices que no cuente contigo. Se quedó pálido. No lo entiendes. Necesitamos ese dinero. Llevamos años contando con él. ¿Para qué lo necesitas con tanta urgencia?, pregunté. ¿Qué es eso tan importante? No respondió. Solo me sostuvo la mirada. Y en ese instante lo vi todo con brutal claridad. El cálculo, el resentimiento, la verdad fea de en qué me había convertido para él. No era su padre, era su plan de jubilación. «¡Lárgate de mi casa!», dije en voz muy baja. «Y no vuelvas si no te invito». Se fue, pero sabía que aquello no había terminado. Yo había cruzado una línea y Daniel no era de los que aceptan una derrota con elegancia. Entré en casa, cerré con llave y llamé a Tomás. «Ya empezó», le dije. «Necesito saber de qué protección legal dispongo». Él se movió rápido. Para el lunes por la mañana ya tenía copias de todos mis documentos guardadas en una caja fuerte en mi nuevo banco, copias digitales en una nube segura y una carta firmada por él describiendo mi plena capacidad mental y el carácter voluntario de todas mis decisiones. Me sugirió algo más, una carta formal para Daniel, dejando por escrito mis motivos. «Si esto llega a un juicio», me explicó, «ayuda a tener un registro claro de tu razonamiento. Sin emoción, solo hechos». Pasé el martes por la tarde escribiendo esa carta. Me resultó más duro de lo que imaginaba. ¿Cómo le explicas a tu propio hijo que te ha fallado sin sonar resentido? ¿Cómo conviertes una traición en lenguaje jurídico? Al final, lo dejé sencillo. Daniel, por medio de esta carta, dejó constancia de que yo, Claudio Morales, en pleno uso de mis facultades, he decidido constituir un fideicomiso en vida y designar beneficiarios según mi voluntad. Esta decisión se basa en tu negativa expresa a asumir cualquier tipo de cuidado o apoyo hacia mí en mi vejez, tal como me escribiste el día. Respeto tu derecho a priorizar a tu familia y yo ejerzo el mío a priorizar mi legado. Esto no es un castigo, es autoprotección. La firmé ante notario en el banco. El miércoles Daniel volvió, esta vez acompañado de Lucía. Escuché el coche al llegar sobre las 2 de la tarde. Yo estaba leyendo en la sala, con una taza de té ya fría en la mesa. Cuando sonó el timbre pensé en no abrir, pero esconderme solo retrasaría lo inevitable. En el porche, Lucía llevaba un abrigo caro que estaba casi seguro de haber ayudado a pagar con alguno de esos préstamos de emergencia. Su sonrisa era tensa, medida. «Claudio, tenemos que hablar», dijo. «¿Podemos pasar?» «No», respondí. «Podemos hablar aquí». «Papá, no seas ridículo», saltó Daniel. «No estoy siendo ridículo. Llegasteis a mi casa sin avisar, irrumpiste en mi jardín gritando y ahora esperáis hospitalidad. Decid lo que tengáis que decir desde el porche». La sonrisa de Lucía se resquebrajó. «Está bien, venimos porque estamos preocupados por ti. Daniel me contó los cambios repentinos que has hecho con el dinero y, sinceramente, nos inquieta. A tu edad, la gente puede ser vulnerable a estafas, a manipulaciones». «¿Estás sugiriendo que me han estafado?» «Lo que decimos», intervino Daniel, «es que no estás pensando con claridad. Papá, nunca has tomado decisiones tan impulsivas. Mover todo tu dinero, dejarnos fuera. No os he dejado fuera de nada a lo que tuvierais derecho». Respondí. «Os dejasteis fuera solos cuando me dejaste claro que yo era una carga que no querías». «Yo nunca dije eso». Saqué el móvil, abrí el mensaje y se lo mostré. «Vuelve a leerlo. No esperes que cuide de ti cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Tus palabras, Daniel. Fechadas, con hora. Guardadas». Los ojos de Lucía se agrandaron. Miró a Daniel. «¿Tú enviaste eso?» Él se sonrojó. Estaba enfadado. Él me había estado presionando con el tema del dinero para el techo y yo acababa de perder un cliente y... Da igual. Es mi padre. No puede simplemente desheredarme. «¿En realidad?», dije con calma. «Sí puedo. Y ya lo he hecho. No por rencor, Daniel, sino por respeto a mí mismo. Tú dejaste muy claro lo que significaba nuestra relación para ti. Yo solo estoy honrando eso». «Esto va del dinero», dijo Lucía de pronto, con la voz muy fría.
Crees que solo nos importa el dinero. Hemos estado ahí para ti. Te visitamos, te llamamos, te incluimos en nuestras vidas. Venís 4 veces al año, respondí. Llamáis cuando necesitáis algo. Me incluisteis mientras financiaba vuestra vida. La miré directamente. Por cierto, ¿cómo está tu madre? ¿Ya recuperada de ese tratamiento contra el cáncer que pagué? Se quedó en silencio. Daniel le agarró del brazo. No tenemos por qué escuchar esto. Papá, tienes una semana para pensártelo. Una semana para revertir estos cambios absurdos. Si no lo haces, contactaré con un abogado. Pediré que te declaren incapaz. Impugnaré ese fideicomiso. Haré que todo el mundo sepa lo que estás haciendo. Adelante, dije. Yo también tengo abogado. Muy bueno, además. Y tengo documentación que no podrás combatir. Informes médicos, declaraciones de testigos, un historial de tus intentos de aprovecharte de mí. Pruébame, Daniel, por favor. Se fueron. Lucía lloraba. Daniel estaba serio, con la mandíbula apretada. Los vi marcharse y no sentí nada. Ni satisfacción, ni arrepentimiento. Solo una determinación tranquila. Pero esa noche, en la cama, el miedo se coló por alguna grieta. ¿Y si de verdad iba con un abogado? ¿Y si convencía a un juez de que yo no estaba en mis cabales? Conocía historias de padres ancianos a quienes los hijos les arrebataban la tutela y el control absoluto de su vida. ¿Podía eso ocurrirme a mí? Dormí poco. Por la mañana estaba agotado y con las manos temblorosas. Llamé de nuevo a Tomás. Está amenazando con demandarme, le dije. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, respondió con calma. Pero, Claudio, tienes algo que casi nadie tiene en tu situación: preparación. Lo hemos documentado todo. Tus informes médicos están impecables, hay testigos. Mientras no pueda demostrar una incapacidad real, cosa que no puede, no tiene caso. Aún así, el desgaste, lo sé. Por eso te voy a recomendar algo. Date unos días para ti. Vete a un lugar tranquilo. Quédate con un amigo o con alguien de confianza. Deja que Daniel se agote lanzando amenazas mientras tú recargas fuerzas. Las vas a necesitar. Tenía razón. Llamé a mi amiga Laura, a quien conocía desde la universidad. Vivía a 2 horas, en un pueblo costero, y tenía una pequeña librería. Siempre me había ofrecido su casa. Cuando le conté de forma general lo que ocurría, no dudó ni un segundo. Ven a quedarte conmigo. No traigas más que ropa cómoda y ganas de respirar. Caminaremos por la playa y te voy a recordar lo que es la paz. Hice la maleta y me fui el jueves por la mañana. No le dije a Daniel dónde iba. Simplemente me fui. Durante 3 días caminé por la playa, ayudé a Laura en la librería, leí novelas que llevaba años posponiendo, dormí profundo, sin pesadillas, y recordé quién era yo, más allá de ser el papá de Daniel. Era Claudio, un hombre que había construido una vida, que había amado, que había sobrevivido a la pérdida y que merecía respeto. Cuando regresé a casa el domingo por la tarde, me sentía listo para lo que viniera. Me esperaba una carta bajo la puerta, no en el buzón, evidentemente dejada a propósito. Papel caro, la letra de Lucía. Querido Claudio, espero que puedas perdonar el arranque de Daniel. Está bajo mucho estrés en el trabajo, y cuando se estresa dice cosas que no siente. Los dos sabemos cuánto te quiere. Queremos arreglar esto. Nos gustaría invitarte a cenar este viernes en tu restaurante favorito. Hablemos como familia, no como enemigos. Te extrañamos. Los niños te extrañan. Carlos no para de preguntar por qué el abuelo ya no viene. Por favor, danos la oportunidad de arreglar las cosas. Con cariño, Lucía. La leí 2 veces. La manipulación era tan transparente que casi resultaba insultante. Invocar a los nietos, apelar a mis emociones, convertir la crueldad de Daniel en una simple reacción al estrés, insinuar que yo era el que estaba creando el conflicto. Era una clase magistral de chantaje emocional. El viejo Claudio habría dudado. Habría pensado, a lo mejor estoy exagerando, quizá debería escucharlos. El nuevo Claudio, el que acababa de pasar 3 días recordando su propio valor,
Simplemente guardó la carta en una carpeta llamada Documentación y anotó la fecha. 2 días después llegaron flores, 2 docenas de rosas con una tarjeta. Papá, lo siento, hablemos. Daniel. Le hice una foto a la tarjeta, la añadí a la carpeta y llevé las flores a la residencia de ancianos de la esquina. El personal se puso feliz. No mencioné de quién venían. Entonces empezaron las llamadas, ya no de rabia, sino de súplica. Lucía llamó primero, con la voz suave, conciliadora. Claudio, por favor, cometimos errores. ¿No podemos superar esto? La familia se supone que se perdona. Y también se supone que se respeta, respondí. Que se trata con dignidad, que no se ve al otro como un cajero automático. Eso no es justo. Nosotros nunca... Lucía, tengo registros de cada peso, me corregí. De cada dólar que os he dado en los últimos 4 años. 47.000. Para emergencias que nunca terminasteis de explicar. ¿Quieres que los revisemos juntos? Colgó. Daniel lo intentó después. Su enfoque fue distinto, dolido, confundido. Papá, no entiendo qué te ha pasado. Has cambiado. Ya no eres la persona que me crió. Tienes razón, dije. La persona que te crió era una alfombra. Alguien que ponía las necesidades de todos por encima de su propia dignidad. Ese ya no soy yo. Eso es. Papá, por favor, solo cenemos juntos una vez. Si después sigues pensando igual, lo acepto. Pero danos una oportunidad. Estuve a punto de decir que sí, no porque le creyera, sino porque estaba cansado. Decir no una y otra vez agota. Y porque una parte de mí todavía quería creer que mi hijo podía cambiar. Pero entonces recordé aquel mensaje. El desprecio puro destilado en esas líneas me había mostrado la verdad. ¿Por qué dudaba de lo que había visto? No, Daniel, hasta aquí hemos llegado. Tú tomaste tu decisión. Yo estoy tomando la mía. Te vas a arrepentir. ¿Eso es una amenaza? Silencio. Es una predicción. Colgó. Me quedé sentado en la cocina, las manos entrelazadas sobre la mesa, respirando despacio. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba dejando que el orgullo destruyera lo que quedaba de mi familia? Llamé a Laura. Le conté la historia entera. Las cartas, las flores, las llamadas. Te están desgastando a propósito, me dijo. Es una táctica clásica de manipulación. No están arrepentidos de verdad, Claudio. Solo están arrepentidos de estar perdiendo tu dinero. ¿Y si me equivoco? ¿Y si estoy siendo demasiado duro? ¿Te han pedido perdón por el mensaje? Pensé en ello. Daniel había dicho que estaba estresado, que no lo sentía, pero nunca pronunció, lo siento por herirte. Estuve mal. Lucía tampoco. No, respondí despacio. Se han disculpado por cómo reaccioné yo, no por lo que hicieron ellos. Ahí tienes la respuesta. Tenía razón. Pero necesitaba algo más que el apoyo de Laura. Necesitaba comunidad. Volví a mi grupo de la iglesia, al que había dejado de asistir tras la muerte de Raquel. Empecé a quedar de nuevo con viejas amigas a las que había dejado de ver. Llamé a mi sobrina Carla, que bajó desde la capital el fin de semana siguiente y me llevó a comer. Me escuchó con atención, seria, sin juzgar. A sus 28 años estaba más cerca de la edad de Daniel que de la mía, pero entendió lo que yo no podía expresar a mis contemporáneos. Tío, hay gente que solo sabe tomar, me dijo al final. No ven las relaciones como algo mutuo, sino como un negocio. Suena a que Daniel y Lucía son así. Es mi hijo, susurré. Lo sé. Y por eso duele más. Pero aún así tienes derecho a protegerte. Ese apoyo me sostuvo. Cada conversación, cada café, cada misa, me recordaba que no estaba solo, que no estaba loco, que poner límites no me convertía en mala persona. Al final de la segunda semana, las llamadas de Daniel y Lucía cesaron. El silencio fue un alivio, pero también inquietante. ¿Qué estarían planeando? ¿Estarían consultando abogados o, por fin, aceptando mi decisión?
Debería haber sabido que la aceptación no estaba en sus planes. Aparecieron un domingo por la mañana, 3 semanas después de que volviera de casa de Laura. Estaba desayunando cuando escuché voces en la entrada, la de Daniel, la de Lucía y las exclamaciones agudas de mis nietos. Habían traído a los niños. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Carlos, con 6 años, corrió hacia mí. «Abuelo, te trajimos galletas. Mamá dijo que estabas enfermo. Sentí que se me partía el corazón. Lo abracé con fuerza, aspirando su olor a hierba y galletas. Su hermana Mía, de 4 años, se quedó atrás, tímida, y luego también se lanzó a mis brazos. Por encima de sus cabezas crucé la mirada con Daniel. Sonreía, pero sus ojos no acompañaban. «Queríamos darte una sorpresa», dijo Lucía con tono alegre. «Hace un día precioso. Podríamos hacer un picnic familiar en el jardín como antes». «Habríais debido llamar antes», dije con cuidado, soltando a los niños. «¿No quieres vernos, abuelo?», preguntó Carlos, confuso, dolido. ¿Qué se supone que debía decir? Que sí, que quería verlos, pero no como herramienta de presión. Que los amaba con toda el alma, pero que sus padres habían envenenado nuestra relación al usarlos como moneda de cambio. «Claro que quiero veros, cariño», respondí. «Pero los adultos siempre deben avisar antes de venir». «Te llamamos», dijo Daniel. «No contestaste». Había dejado sonar su nombre en la pantalla sin responder, porque necesitaba proteger mi paz. «Anda, papá», insistió. «Déjanos pasar. Los niños están ilusionados por pasar el día contigo, a no ser que quieras rechazar a tus propios nietos». Su tono era ligero, pero la amenaza escondida era clara. Si me negaba a ellos, me negaba a los niños. Me hice a un lado. ¿Qué otra opción tenía? Se acomodaron en la sala. Los niños en el suelo con libros para colorear que Lucía casualmente había traído, ellos en el sofá como si fuera suyo. Lucía sacó un tupper con galletas caseras, mis favoritas. Daniel comentó lo bien cuidada que estaba la casa, lo valiosa que debía ser, lo mucho que había subido la zona. Cada palabra estaba calculada. «Hemos estado pensando en todo esto», dijo Lucía tras 20 minutos de charla incómoda. «Y queremos pedirte perdón». «Sí», añadió Daniel. «Lo hicimos muy mal. Nunca debería haber enviado ese mensaje. Estaba frustrado por el trabajo, por el estrés con el dinero, y lo pagué contigo. Lo siento». Sonaba ensayado, y los niños estaban a escasos metros, ajenos, coloreando. Se suponía que tenía que creer que aquello era sincero. «¿De qué exactamente te arrepientes?», pregunté. Lucía parpadeó. «De haberte herido, de haberte hecho sentir que no nos importas». «¿Pero sí os importo? ¿O lo que os importa es mi dinero?». A Daniel se le tensó la mandíbula. «Eso no es justo». «No, me has llamado incapaz. Has amenazado con demandarme y ahora te sientas en mi sala esperando que disuelva mi fideicomiso porque trajiste a los niños y unas galletas». «Estamos intentando arreglar las cosas», dijo Lucía con la voz ya menos dulce. «Recuperar a la familia. Eres tú quien lo pone imposible». «¿Yo?». Me levanté despacio. «Fui yo quien puso un límite después de que tú, Daniel, me escribieras que no contara contigo. Fui yo quien protegió sus bienes tras años de emergencias poco claras que drenaron mis ahorros. ¿Y el problema soy yo?». «Baja la voz», susurró Daniel. «Los niños están ahí. Entonces quizá no deberíais haberlos traído a esta conversación». Lucía se levantó de golpe. «Carlos, Mía, id al jardín a jugar. El abuelo tiene un jardín precioso». Los niños salieron felices, sin entender nada. En cuanto se cerró la puerta, la máscara de Lucía se cayó. «Dejémonos de teatro», dijo con frialdad. «Estás siendo egoísta y vengativo. Tienes más dinero del que necesitarás jamás y lo estás acaparando mientras tu propia familia pasa apuros». «Apuro es tener un coche de alta gama, un club privado, un colegio privado para los niños. ¿Dónde está exactamente la miseria?», pregunté. «Eso no es asunto tuyo», saltó Daniel. «Pero mi dinero sí lo es, ¿verdad? Somos tu familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti».
Dime una sola cosa que hayas hecho por mí en 5 años que no tuviera como motivación tu futura herencia. Lo reté. No supieron qué decir. El silencio fue demoledor. Esto es lo que va a pasar, dijo Daniel por fin, con voz baja y peligrosa. Vas a llamar a tu abogado. Vas a cancelar ese fideicomiso. Vas a restituir nuestra herencia y lo harás antes de que acabe el mes. ¿Y si no?, pregunté. «O no volverás a ver a tus nietos», contestó Lucía, tranquila, como si comentara el clima. «Nos mudaremos si hace falta. Les diremos que tú no querías verlos, que elegiste el dinero antes que la familia». Sentí como si me golpearan en el estómago. Mis nietos. La idea de no volver a ver la sonrisa de dientes separados de Carlos, de no escuchar la vocecita desafinada de Mía cantando, me cortó la respiración, pero incluso entre el dolor reconocí la maniobra, el arma definitiva. Estaban dispuestos a sacrificar la relación de sus propios hijos conmigo con tal de conseguir dinero. «Lárguense», dije en voz baja. «Papá, fuera de mi casa ahora mismo. Y si vuelven a usar a esos niños como herramienta para presionarme, lo dejaré todo por escrito. Me aseguraré de que cualquier juez que lo lea entienda qué clase de padres son». La cara de Daniel se puso morada de rabia. «Te vas a arrepentir, te lo prometo». Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto quién eras en realidad hace años. Se marcharon, arrastrando a los niños del jardín casi sin despedirse. Alcancé a oír a Carlos preguntar: «¿Pero abuelo?», antes de que su voz se perdiera tras el portazo. Me quedé mirando el vacío, temblando entero. ¿Acababa de perder a mis nietos? ¿De verdad Daniel cumpliría su amenaza? El mero pensamiento me revolvió tanto que corrí al baño y vomité solo bilis. Pero debajo del miedo ardía algo más: furia. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a usar a esos niños como peones? No pensaba ceder, no podía, porque si lo hacía, ¿qué mensaje les estaba dando? Que podían manipularme, que las amenazas funcionaban, que podían tratarme como quisieran mientras tuvieran a los niños como rehenes. Ni hablar. Llamé a Tomás. «Acaban de amenazar con impedirme ver a mis nietos si no revoco el fideicomiso», respondió sin vacilar. «Anótalo todo. Escribe literalmente lo que se dijo. Si llegan a cumplirlo, quizá podamos usarlo en un futuro en temas de visitas o incluso de custodia». La palabra custodia me aceleró el pulso, pero tenía razón. Aquello ya no era solo una pelea familiar, era una guerra. Y las guerras se ganan siendo más inteligente, no solo más duro. 3 semanas después llegó la carta del abogado de Daniel. No era Tomás, sino un despacho del centro, famoso por litigios familiares agresivos. «Señor Morales, nuestro cliente, Daniel Morales, ha solicitado nuestros servicios para revisar su situación de competencia mental y sus recientes decisiones financieras tomadas bajo posible coacción o capacidad disminuida. Le solicitamos respetuosamente que se someta a una evaluación psiquiátrica independiente». La leí con calma, sentado en la cocina con mi café. Así que ese era el siguiente paso. Bien. Llamé a Tomás. «Van a por la incompetencia. Quieren una evaluación psiquiátrica». «Perfecto», dijo, casi contento. «Claudio, eres una de las personas más lúcidas que conozco. Vas a pasar cualquier prueba que te pongan y su caso se vendrá abajo. Pero hay que ser estratégicos. Acepta la evaluación, pero insistimos en que la haga alguien de una lista aprobada por el juzgado. Nosotros controlamos el proceso». En una semana estaba sentado frente a la doctora Patricia Hernández, psiquiatra forense especialista en casos de capacidad en personas mayores. Profesional, meticulosa, imposible de impresionar con historias sentimentales. Durante 3 horas me preguntó por mi historia de vida, mis estudios, mis decisiones financieras, mi relación con Daniel. Me hizo pruebas de memoria, ejercicios lógicos, evaluaciones cognitivas. Revisó mis informes médicos. Entrevistó a mi doctora. Cuando terminamos, hizo unas anotaciones y me miró directamente. «Señor Morales, enviaré mi informe formal al juzgado, pero puedo adelantarle algo.
No hay absolutamente ninguna evidencia de deterioro cognitivo, capacidad disminuida o influencia indebida. Sus decisiones, aunque poco habituales desde el punto de vista de la dinámica familiar, son racionales y están bien fundamentadas. Gracias, respondí. Y, off the record, añadió, he visto este patrón muchas veces. Hijos adultos que se han colocado como herederos naturales reaccionan muy mal cuando los padres ejercen su autonomía. Lo que está viviendo es una forma de abuso financiero hacia personas mayores, solo que al revés. Están intentando forzarle para que ceda. Sus palabras pusieron nombre a algo que yo solo había sentido como un nudo en el estómago. La audiencia de capacidad se fijó para el 15 de noviembre, en un juzgado de familia gris que olía a madera vieja y nervios. Daniel y Lucía se sentaron al otro lado con su abogado, un hombre engominado en un traje carísimo. No me miraron. Yo me senté con Tomás, con mi mejor traje, el pelo recogido y las manos tranquilas. El abogado de Daniel habló primero. Pintó el cuadro de un viudo vulnerado por el duelo, aislado y frágil, tomando decisiones erráticas sin consultar con su única familia. Insinuó que Tomás me había influenciado. Sugirió un inicio de demencia. Tomás lo escuchó todo impasible. Luego subió al estrado la doctora Hernández y destrozó su relato en 15 minutos. Detalló mis puntuaciones perfectas en las pruebas cognitivas, mi comprensión total de mi situación financiera, mi capacidad para explicar la lógica detrás de cada movimiento. Mencionó que gestionaba solo mi casa, conducía, tenía vida social activa y no mostraba rastro alguno de deterioro. De hecho, dijo mirando al juez, el señor Morales presenta una capacidad de razonamiento lógico y una alfabetización financiera por encima de la media de su grupo de edad. Sus decisiones, aunque emocionalmente difíciles para algunos familiares, son completamente coherentes y autónomas. El abogado de Daniel intentó remontar. Pero, doctora, ¿no es inusual que un padre desherede por completo a su único hijo? Inusual, quizá, pero no es un criterio para incapacidad. El señor Morales tiene razones claras y documentadas para sus decisiones. Que esas razones gusten o no a su hijo es irrelevante para su capacidad mental. La jueza, una mujer de unos 60 años, miró a Daniel por encima de las gafas. Señor Morales, envió usted un mensaje a su padre que decía, y cito literalmente, no esperes que cuide de ti cuando seas viejo, tengo mi propia vida y mi propia familia. Daniel se puso rojo. Estaba enfadado. Él me insistía con el tema del dinero y... Así que estaba enfadado por el dinero. Y ahora está enfadado porque él dispone de su dinero según sus deseos y no los suyos. No es tan simple. A mí me lo parece bastante simple, replicó la jueza. Luego se volvió hacia mí. Señor Morales, ¿alguien lo obligó a tomar estas decisiones financieras? No, su señoría. ¿Es consciente de lo que está haciendo y de las consecuencias? Completamente consciente. ¿Desea hacer algún cambio en su plan patrimonial? No, su señoría. Mi plan está exactamente como quiero. La jueza golpeó la mesa con el mazo. Se desestima la petición de incapacidad. El señor Morales está en pleno uso de sus facultades y tiene todo el derecho a gestionar su patrimonio como considere oportuno. Caso cerrado. El abogado de Daniel recogió sus papeles a toda prisa. Lucía parecía en shock. Daniel, en cambio, me miraba con un odio puro. Al salir al pasillo, me agarró del brazo. «¡Esto no ha terminado!» Tomás se interpuso al instante. «Señor Morales, esto puede considerarse acoso. Le recomendaría que se alejara». Daniel me soltó, pero se inclinó hacia mí. «Te estás equivocando, padre. Cuando estés viejo, enfermo y solo, no vengas llorando». Lo miré. De verdad lo miré. Y vi a un desconocido. ¿Cuándo había perdido a mi hijo? ¿O nunca había sido quien yo creía? «Daniel», dije en voz baja, «no voy a estar solo. Tengo amigos, tengo comunidad y tengo respeto por mí mismo. ¿Tú qué tienes aparte de avaricia?» Se dio media vuelta sin responder. Yo debería haberme sentido victorioso. Gané. Pero lo único que sentí fue vacío.
Tomás me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque el amor y la traición pueden convivir. Sigue siendo tu hijo. Tienes derecho a llorar eso. Asentí, sin fiarme de mi voz. Pero mientras salíamos del juzgado a la luz del otoño, algo cambió dentro de mí. La duda se había ido. La culpa se había ido. Solo quedaba la claridad. Había ganado. Y no pensaba quedarme ahí. 2 meses después de la audiencia recibí una carta certificada del banco hipotecario de Daniel y Lucía. Habían dejado de pagar 3 meses. El banco iniciaba el proceso de embargo. ¿Por qué me enteré? Porque me habían puesto años atrás como contacto de emergencia y nunca se molestaron en actualizarlo. Así supe que estaban metidos en serios problemas económicos. El coche de lujo, el colegio privado, el ritmo de vida, todo estaba construido sobre deuda y llevaban años contando con mi herencia para tapar el agujero. Una parte de mí sintió un pinchazo de pena. Tenían hijos. Carlos y Mía no merecían sufrir por las malas decisiones de sus padres. Pero recordé la amenaza fría de Lucía. No volverás a ver a tus nietos. Recordé el odio de Daniel en el pasillo del juzgado. Recordé los años de manipulación disfrazada de necesidad. Tomé una decisión. Llamé a un investigador privado, un ex policía jubilado que Tomás recomendaba para temas de herencias. Quiero que investigue las finanzas de mi hijo, le dije. Quiero saber a dónde fue el dinero, en qué lo gastaron, quiero documentación. Lo que encontró fue escalofriante. En 6 años, Daniel y Lucía habían gastado más de $200,000 por encima de sus posibilidades. No en necesidades, sino en vacaciones a Europa, un barco que usaron 2 veces, cirugías estéticas de Lucía, cuotas de un club de campo, colegiaturas privadas que no podían permitirse, y lo peor, habían pedido préstamos usando como justificación una futura herencia mía. Varios préstamos, en distintas entidades, basados en una expectativa de dinero que nunca habían ganado. El investigador también halló correos electrónicos. Daniel había escrito a un abogado de herencias años antes, preguntando por formas de acelerar una sucesión cuando los padres eran difíciles. Aquel abogado se negó a seguir esa línea, pero los correos existían. Sentado en el despacho de Tomás, leyendo todo, sentí náuseas. Lo estaba planeando desde hace años, dije. Eso parece, respondió Tomás. Claudio, tengo que preguntarte, ¿quieres seguir con esto? Tenemos indicios de fraude, posible explotación financiera. Podríamos presentar cargos. Imaginé a mi hijo esposado, mis nietos visitándolo en prisión, los periódicos explotando el escándalo. No, dije al final, no denuncias penales, pero quiero que sepan que lo sé. Quiero que entiendan que han perdido. Tomás me ayudó a redactar una carta. Se envió por mensajero a su casa un martes por la mañana. Daniel y Lucía, ahora tengo en mi poder registros completos de vuestros gastos, de los préstamos solicitados contra mi futura herencia y de vuestras consultas con abogados sobre cómo acelerar ese proceso. También tengo documentadas vuestras amenazas de impedirme ver a mis nietos, vuestras falsas acusaciones sobre mi capacidad mental y vuestro acoso. Quiero dejar algo claro. No voy a proporcionaros ayuda económica ahora ni nunca. Vuestra hipoteca, vuestras deudas y vuestras decisiones financieras son responsabilidad vuestra. Sin embargo, no soy cruel. Adjunto encontraréis información de servicios de asesoría financiera, recursos de consolidación de deudas y opciones de terapia familiar. Os recomiendo que los uséis. Mi plan patrimonial seguirá sin cambios. Al morir, mis bienes se distribuirán según lo establecido en mi fideicomiso. Vosotros no recibiréis nada. Sin embargo, os hago una última oferta. Si en algún momento decidís pedir perdón de verdad, no porque queráis algo, sino porque de verdad entendéis el daño que habéis causado, y si estáis dispuestos a reconstruir una relación basada en el respeto y no en el dinero, mi puerta estará abierta. No mi chequera, mi corazón. Esa decisión es vuestra. Claudio. No supe nada de ellos durante 3 semanas, hasta Nochebuena.
Llamaron a la puerta. Abrí y vi a Carlos y Mía en el umbral, cogidos de la mano de una mujer que no conocía. El coche de Daniel estaba aparcado en la calle, pero él no se bajó. La mujer se presentó como supervisora de visitas familiares, designada por el juzgado. Resultó que Daniel y Lucía habían perdido la casa, habían tenido que mudarse con los padres de Lucía a otro estado, y como parte del proceso de bancarrota y a raíz de una queja formal sobre mis derechos como abuelo, sospecho que interpuesta por Tomás, el juez había ordenado que se me garantizaran visitas supervisadas con mis nietos. No lo hicieron por bondad, lo hicieron obligados. Pero me daba igual. Tenía a mis nietos 2 horas para mí. Hicimos galletas, leímos cuentos, jugamos bajo la nieve ligera que empezó a caer en el jardín. Cuando se fueron, Mía me abrazó con fuerza. «Abuelo, ¿podemos volver?» «Siempre, cariño, siempre». Vi cómo el coche se alejaba. Daniel no miró ni una vez hacia mi casa. Había ganado, no como yo habría querido. Habría preferido recuperar a mi hijo, entero, cariñoso, real. Pero gané en lo que de verdad importaba: mi autonomía, mi dignidad, mi paz. Y a veces, esa es la única victoria posible. 6 meses después, la primavera llegó a Guadalajara con explosiones de jacarandas moradas y mañanas claras. Empecé cada día con mi carrera de 5 kilómetros, sintiéndome más fuerte que en años. Mi nueva doctora me dijo que tenía la salud cardiovascular de alguien 15 años más joven. «Sea lo que sea que esté haciendo, siga así», sonrió. Lo que estaba haciendo era vivir. Vivir de verdad. Siguiendo el consejo de Laura, me uní a un club de lectura, un grupo de mujeres de entre 50 y 80 años que nos reuníamos cada semana para hablar de libros y de la vida. Nos hicimos muy amigos. Su apoyo fue incondicional. También empecé a hacer voluntariado en el hospital infantil, uno de los beneficiarios de mi fideicomiso. Leía cuentos a niños en tratamiento, jugaba con ellos, ofrecía consuelo a padres agotados. Me daba propósito y llenaba el hueco de abuelo que Daniel y Lucía habían dejado. El fondo de becas en la Universidad de Raquel ya había ayudado a 3 estudiantes. Recibí cartas de agradecimiento llenas de gratitud sincera que me hicieron llorar de emoción. Eso era legado. Eso sí tenía sentido. Con mi sobrina Carla, la relación se volvió mucho más cercana. Venía a verme casi cada mes, y nuestra relación dejó de ser solo de tío-sobrina para convertirse en una amistad real. «Eres la persona más sabia que conozco», me dijo una vez. Que eso viniera de alguien que apenas me veía antes significó mucho. Había hecho las paces con mis decisiones. Sí, seguía doliendo la relación que soñé tener con Daniel, pero no me arrepentía de haberme protegido. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruya, que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto y el cuidado mutuo. Mi casa se llenaba de risas, de amigos, de proyectos. Tenía abono para la temporada de la orquesta con las chicas del club de lectura. Había retomado la pintura y hasta vendí 2 cuadros en una galería local. Viajaba a ver a Laura casi cada mes. Incluso me apunté a un crucero con el grupo de la iglesia. Era por fin la vida que merecía. Mientras tanto, la situación de Daniel y Lucía siguió cayendo. Yo no buscaba información. Habría sido mezquino, pero en una ciudad grande las noticias circulan. Se declararon en bancarrota. Acabaron en un departamento pequeño en un barrio que antes despreciaban. Lucía tuvo que empezar a trabajar por primera vez en años en una tienda. Daniel perdió su negocio y ahora vende aparatos electrónicos en un centro comercial. Sacaron a los niños del colegio privado. Les quitaron el barco. El coche de lujo fue reemplazado por un sedán viejo. Habían construido su vida entera con dinero que no tenían, contando con una herencia que nunca habían ganado. Sentí más tristeza que satisfacción. Me entristecía que hubieran desperdiciado años persiguiendo estatus en lugar de construir relaciones reales. Me dolía que mis nietos sufrieran las consecuencias de la avaricia de sus padres. Pero aprendí algo fundamental. No puedes salvar a la gente de sí misma. Solo puedes protegerte y construir una vida que valga la pena. Las visitas supervisadas con Carlos y Mía siguieron mensualmente. «¿Por qué no te vemos más, abuelo?», me preguntó Carlos en la última.
Porque a veces los adultos toman decisiones que hieren a la gente que quieren, le dije. Pero quiero que sepas algo. Yo te voy a querer siempre, siempre. Y cuando me necesites, aquí estaré. Incluso cuando seamos grandes. Especialmente cuando seáis grandes. Cuando cumplan 18 años, cada uno encontrará una carta esperándoles, explicando todo, ofreciéndoles ayuda para sus estudios y asegurándoles que siempre fueron queridos. No por un abuelo desesperado por comprar cariño, sino por un hombre que se valoró lo suficiente como para exigir respeto y que espera que ellos aprendan a hacer lo mismo. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo lo que aquel mensaje me dio, aunque viniera envuelto en dolor. Libertad. Libertad para ver con claridad, para elegir por mí mismo, para construir una vida basada en la dignidad y no en la obligación. Aprendí que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Que puedes amar a alguien y aún así negarte a ser manipulado. Que la verdadera familia se construye con respeto, no con lazos de sangre. Mi legado no está en una cuenta que alguien herede. Está en los estudiantes que podrán estudiar, en los niños enfermos que recibirán consuelo, en las relaciones que construí sobre el cuidado mutuo. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si alguien a quien amas solo te ve como un cheque al portador? ¿Tendrías el valor de alejarte? Gracias por escuchar mi historia. Ojalá le dé fuerzas a alguien para escogerse a sí mismo, porque mereces respeto. Siempre.